razón. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Enmarañades, la radio de la Maraña. Aquí transmitiendo entre el Cerro de la Reina, Cerro Viejo, el Bosque de la Primavera y la Barranca del Río Santiago. La buena pronunciación y el instrumento al oído. Bienvenidos al primer episodio con el abuelo José Ángel Quintero, Joseito, maestro, escritor y compañero del pueblo añú. Reconocido por ser promotor de las cartografías de la memoria, iniciativa que ha buscado reconocer los territorios de diversos pueblos en Venezuela, siendo una herramienta de resistencia contra el despojo del Estado y las empresas transnacionales. También es promotor de la UAIN, la Universidad Autónoma Indígena, donde se busca reconocer el conocimiento propio de los pueblos más allá de las instituciones estatales. Pero en esta ocasión nos interesa platicar con Joseito sobre su historia personal y la recuperación de su propia memoria, su acercamiento con la insurgencia, su reencuentro con sus ancestras y las lenguas añú y guayú, para finalizar con su experiencia en la educación popular. Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Roe, estamos en un nuevo programa de Enmarañades y bueno, hoy tenemos el gusto de tener a José Ángel de invitado que nos va a estar platicando, y también tenemos nuevas voces que se han integrado a este proyecto. Pues no sé si se quieren ir presentando. Pues bueno, mucho gusto a todas que nos escuchen. Yo me llamo El Alce, estoy de regreso acá en Guadalajara después de algunos años de estar fuera, y pues mucho gusto aquí dándole. Nos iremos conociendo, vamos a ir platicando. Buenas tardes, yo soy Dai y pues me da mucho gusto acompañarlos, aunque sea en esta ocasión. Espero que disfruten muchísimo del programa en compañía de los invitados, el invitado y las nuevas voces que aquí estamos. Hola, muchos saludos. Yo soy Coyota. Igual, mucho gusto en conocerlos. Y bueno, José Ángel, pues cuéntanos, ¿qué te trae por acá? ¿Por qué te traen paseándote por todo México? Anite aye. Anuka yoyu, Juruku haña, caché, we. Chapuraite. Me estoy presentando porque los demás se presentaron. Entonces yo dije, heme aquí. Saludos a todos los que están escuchando. Y yo soy Chapuray, José Ángel, y Chapuray es el nombre con el que la comunidad me conocen. Chapuray es un mapache. Es un zorro del manglar. Entonces, así me dicen algunos miembros de la comunidad. Y estoy aquí llegué invitado a Guadalajara por las compañeras de la brigada Ignacio Martín Baró. Y ahora aquí con los compañeros de La Maraña para hacer una maraña, siendo que para nosotros maraña es un trabajo que se va a hacer rápido. Es un trabajo, ¿no? Aun cuando también maraña es un enredo, ¿verdad? Uh-huh. Pues es un enredo, sí. Pero para nosotros maraña es un trabajo que se hace rápidamente o que se tiene que hacer rápido. Y la idea es compartir con ustedes, bueno, nuestras experiencias, lo que venimos trabajando, un poco lo que está sucediendo en Venezuela. De eso podemos y vamos a conversar, ¿no? Bien. Y pues cuéntanos, no sé si nos quieres contar de dónde vienes, cómo fue primero tu infancia. Bueno, mira, yo soy una mezcla bien particular en Venezuela, porque soy hijo de mi madre, es de origen guayú. Guayú es un pueblo indígena. Pero mi padre es de origen añú, que es otro pueblo indígena. Entonces soy una mezcla allí. Pero hubo un tiempo, de hecho, cuando yo crecía, vivía un tiempo en la comunidad, entre los añú. Pero ya cuando uno pasa de la primaria, ya tienes que salir de allí. Tienes que ir a
a la ciudad. Entonces, y de hecho nos mudamos a la ciudad, nos cambiamos a la ciudad de Maracaibo. Que Maracaibo es, como quien dice, la capital del estado Zulia. Eso es un estado que es fronterizo con Colombia. De hecho, nosotros no viajábamos a Caracas, que es la capital de Venezuela. Era preferible viajar a Cartagena de Indias, porque quedaba mucho más cerca. De hecho, de Maracaibo a Cartagena de Indias hay 5 horas, pero de Maracaibo a Caracas, que es la capital del país, hay 14 horas. Entonces mucha gente en tiempos vacacionales prefería irse a Cartagena, además que es más bonito. Sí, Caracas nunca me ha gustado, pero bueno, el asunto es que estamos ahí en una zona fronteriza, son pueblos indígenas, y en la ciudad, pero la ciudad es como muy, como dicen aquí, les he escuchado a muchas personas, muy conservador. Y había mucho racismo contra los pueblos indígenas, ¿no? Y por supuesto, pasó algo bien que yo me enteré ya grande, pues, ¿no? Que me lo contó ya mi mamá. Resulta que mi abuela, Guayú, tenía un tío, un único tío, que se llamaba José Ramón. José Ramón Epinayú, ese es el verdadero apellido. Tenemos unos apellidos que no son. Yo soy José Ángel Quintero Güey, pero el apellido verdadero es Epinayú, que es el clan de la familia. Los Guayú son por clan. Entonces el Epinayú es un clan. Y hay otros clanes, ¿no? El Urián, el Husayú, el Ipoana, en fin, el Zapoana, el Apshana. Son muchos apellidos que son clanes. Entonces, este tío era ciego, nació ciego. Me cuenta mi mamá, yo nunca lo conocí. Nació ciego. Pero él iba a Maracaibo a visitar a su sobrina, que era mi abuela. Y entonces, cuando iba a Maracaibo, los muchachos, eso sí lo llegué a ver. Las mujeres guayú usan una vestimenta muy particular, la llaman manta. Es un vestido totalmente que las cubre todas, desde el cuello hasta los pies, hasta los tobillos, y es muy ancha. Si la levantan así parece una cortina. Y yo eso sí lo vi de niños, que cuando los otros niños veían una guayú, le cantaban una canción ofensiva. China, guajira, tira la piedra por la barriga, así decían, para molestarlas, a las mujeres guayú. Y por supuesto a este guayú que no hablaba castellano, él no hablaba la lengua guayú. Y entonces lo molestaban porque era ciego. Entonces lo picaban y él no sabía quién lo estaba molestando. Entonces él cargaba siempre su bastón, me dice mamá, un bastón para poderse mover. Y entonces ese día lo estaban molestando unas personas, unos hombres, y él lanzó su bastonazo, pues, y le ha partido la cabeza a uno. Inmediatamente se lo llevaron preso y en la cárcel lo golpearon mucho. Al punto de que cuando lo soltaron, lo pusieron en libertad, me dice mamá que duró como 2 semanas, murió. Entonces, en mi casa, eso, hablar guayú, decir que somos guayú, se convirtió en un tabú. Y por supuesto, yo crecí creyendo que no era guayú. Confiado de que yo era igual, pues, ¿no? Y también nos obligaban mucho, yo eso sí no se me olvida nunca, porque siempre mi mamá decía, cuando yo hablaba medio enredado, entonces decía, no, eso no se decía así, tienes que decirlo bien, en castellano bien, tenías que aprender bien el castellano. ¿Ves? Y entonces efectivamente aprendí a hablar bien el castellano, no hay acento, sino el acento del castellano de la ciudad. Porque el resto de los compañeros guayú que aprenden a hablar castellano, sí hay un acento. Y el acento es que, por ejemplo, hay muchas cosas que en castellano son
masculinas y para nosotros son femeninas. O al contrario, algunas son femeninas en castellano y resulta que para nosotros son masculinas, por decir algo. La lluvia en castellano es femenino, ¿no? Pero para nosotros es el lluvia, porque es un hombre, ¿no? De hecho, él es el que preña a Ma, que es la tierra. Y entonces los guayú son hijos de Juyá, que es el lluvia, con Ma, que es la tierra. Entonces de ahí salen los guayú de la tierra. Así dicen ellos. Porque los añú dicen otra cosa. Los añú viven en el agua, no viven en tierra. Viven en el agua, son palafitos. Son casas enclavadas en el agua y se vive en el agua. Entonces ahí la madre no es la tierra, sino las aguas, que son de la luna. Son de la luna. La luna es representativa para nosotros de la gran madre, es como la tierra, pero es porque ella es la dueña de las aguas. Y el padre para nosotros no es Juyá, sino su hermano, que es el viento. Entonces es una mezcla bien, así, que tengo que me puse después a rescatar, a recuperar. ¿De dónde nació esa gana de recuperarlo? Resulta que cuando ya estaba en la secundaria, y ya era el movimiento, mira, eran los años 60, y entonces hay todo un movimiento, ¿no? Está el Mayo francés en el 68, pues, y todo eso nos envolvió a todos y nos vinculó, pues, a movimientos políticos, que en ese tiempo, por supuesto, era la guerrilla, eran la FAL, y un partido allá que se llamaba Partido de la Revolución Venezolana, PRV, FAL. Sacudir la tutela del tío Sam es aquí la tarea de las FAL. Cumpliré con valor y decisión porque es el enemigo de nuestra liberación. Pelearé en el monte y la ciudad hasta ver que la patria es mía ya. Es la ley del comando popular hacer de Venezuela una auténtica verdad. Y ya, por supuesto, uno venía y estaba tratando todo el tiempo de cómo me meto en eso, o cómo me vinculo, o cómo, ¿ves? Pero uno era todavía muy muchacho, era adolescente, pues. Y siempre los más altos, los más un poco mayores, nos decían, no, todavía no. Pero uno siempre insistía y empezaba a hacer pequeñas tareas. Por ejemplo, muchas de las armas que llegaban a la guerrilla eran por La Guajira, bajaban por La Guajira. La Guajira es frontera con Colombia y entonces es zona fronteriza y está muy cerca, próxima a Panamá, ¿ves? A Panamá. Entonces las armas venían desde Panamá, por el mar, llegaban a La Guajira. Y entonces ahí yo entré a acompañar varias cosas de esas, pero a través de la familia. Y es donde yo empiezo a ver quiénes eran mis primos, pues, quiénes eran los tías que no había visto nunca, y tíos que no sabía, pues, ¿no? Entonces dije, pero bueno, ¿por qué tengo todo esto? ¿Por qué me conocen además? Porque el guayú, aun cuando no te conozca, no te haya visto, pero si tú le dices que eres de un clan, ¿vale? Si dices, no, mi mamá es Epinayú, entonces ya te empiezan a sacar. Entonces ya viene siendo hija de fulana, de que es de hija de fulana, que vivía en tal porte, y ya te saben. Ahí descubro eso, y además que en esas reuniones que se hacían, había un profesor, lingüista, que trabajaba con pueblos indígenas. Y de hecho allá es un muy respetado, no es venezolano, es un húngaro. Él es húngaro
pero habla 6 lenguas indígenas de Venezuela. Wow. ¿Ves? Y entonces, él, en una charla que nos dio de la importancia, en ese tiempo, que no le escuchaban mucho, porque en ese tiempo, eso de el pensamiento indígena o la lucha indígena en la lucha revolucionaria no encajaba mucho, pues. Y entonces, él hablaba de eso y no le hacían mucho caso, sobre todo los partidos, y ¿no? Lo respetaban, pero no le hacían mucho caso en cuanto a desarrollar algo, pues, de lucha indígena, ¿no? Y yo estaba en esa charla, pues. Y entonces cuando yo le hablé de que yo viví en la laguna de Sinamaica, entonces me dijo, tú eres añú. Y yo dije, yo soy añú. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces es cuando yo le empiezo a preguntar a mi papá y a mi abuela por parte de padre. Entonces, no, sí, lo que pasa es que no me querían contar la historia. La historia era que mi abuela había sido esclava. Los añú eran vendidos. Y entonces a ella la vendieron, ¿ves? Y trabajó de esclava en una finca, en una hacienda de un ranchero, ahí hasta que conoció al abuelo y el abuelo se la saca de ahí y se la lleva para Maracaibo. Y entonces, pues, pero es añú. Entonces pasaba eso, pues. Son puros secretos así. Por cierto, ay, sí, menos mal que todos están muertos, porque si estuvieran vivos, mis abuelas me hubieran regañado. entonces ahí, ese profesor fue el que me señaló. Y otros que me empecé a dar cuenta todas mis relaciones con los guayú. Habían guayú que me trataban muy bien por mi abuela. ¿Ves? Porque mi abuela, aún así, ocultando todo, siempre le llevaban. Hay una costumbre guayú, que es que cuando la niña tiene su primera menstruación, ella va a hacer, la meten a un encierro, se hace una habitación especial, ¿ves? Para que ningún hombre la vea. Ella allí colocan piedras en el suelo para que ella no toque el suelo de tierra. Ella camina sobre piedras y allí sobre esas piedras se baña o la bañan, le cortan el cabello. ¿No? Eso me lo cuentan porque tú no lo ves. Ningún varón puede verlo. Ningún varón, ni su papá. Entonces yo notaba, yo era niño y yo notaba que a mi abuela le llevaban niñas, ¿verdad? Que yo las veía llegar, pero mi abuela las llevaba inmediatamente a esa habitación en donde a mí no me dejaban entrar y ella le llevaban a la niña, le llevaban la comida, y claro, no me explicaban, no me decían nada. Pero las familias guayú que le llevaban a mi abuela, porque cuando las encierran ahí, esa niña va a aprender todo. Se le enseña todo, pues, los tejidos, los bordados, lo que va a ser ella grande, es decir, su vida matrimonial, todo es una... Y está allí un buen tiempo. Por lo menos que yo recuerdo, hubo una que salió como al año o 2 años. Estuvo ahí. Hay niñas que no quieren salir, porque cuando ya sale de ahí, ella puede ser solicitada en matrimonio. Y entonces, algunas no quieren salir, además. Mira, ahí te atiende todo el mundo, ¿no? Eso, ya viejita mi abuela, mamía le decíamos nosotros. Ajá, mamía, ¿cómo es la cosa? ¿Qué pasaba ahí adentro con esas niñas y eso? Porque ella es como el gusano de la mariposa. Ella entró allí como un gusanito y va a salir de allí como una mariposa. Y entonces ella va a aprender ahí todo y aprende todo. Y por eso le cortan el cabello, pero luego ella sale con su cabello, pues, ya. Y sale con su manta tejida o bordada por ella misma. Sí, se hace una gran fiesta. Entonces todas las familias guayú que le llevaban a mi abuela, las niñas, me conocían, pues, y me trataban como un guayú. Entonces yo decía, ¿qué carajo soy yo? Hasta que este profesor me señaló y dijo, tú eres añú. Y entonces ahí sí empecé a indagar. Y te estoy hablando, eso fue como en el año 72. Yo dije, no, entonces voy a empezar a indagar. Ahí sí empecé a hablar con la abuela, empecé a hablar con los abuelos.
Y entonces ya mi abuelo por los Añú me dijo, nosotros venimos de la isla. Ahí en el lago hay 3 islas. Y ahí son habitadas por los Añú. Pero en los alrededores, no entran a tierra firme, sino en el agua. Entonces nosotros venimos de la isla de Toa. Toa es una palabra que significa el que ve o que vigila, porque es una isla que usaban era un cerro muy alto y lo usaban como para estación de observación, de cuándo vienen y por dónde vienen las corrientes, cómo viene el tiempo, pues. Si se puede salir a pescar al mar o si no, es mejor que no, porque va a haber ventisca o qué sé yo, pues. Era un punto de observación, por eso le dicen así Toa. Entonces me fui a Isla de Toa. Viví de la pesquería desde mis primeros años. Mi oficio remendar paños, mi hobby la poesía. Las décimas mi alegría me hicieron aborrecer el trabajo de tener que pescar en un cayuco sin comida ni guayuco, ni agua dulce que beber. Yo empecé a reconstruir realmente la memoria y la memoria de la familia, que se ocultaban muchas cosas y que ya incluso mis hermanos no sabían. Ahora mis hermanos me preguntan José Ángel, ¿cómo es la vaina de nosotros allá en La Guajira? Pero ellos nunca fueron, no saben, pues no. Entonces yo soy el que les cuento, ¿no? Y mis hermanas, sobre todo también mis hermanas. ¿Y tú y tus hermanos y hermanas crecieron hablando solamente en castellano? En castellano, sí. Yo tuve que reaprender. Me iba con las abuelas, ya no mi abuela, sino con las abuelas, porque eso sí funciona también dentro de los Añú y también dentro de los Guayú, que es que una abuela no es que tu abuela porque es tu filiación, sino que una abuela es una abuela de todos. Entonces yo iba a hablar con las abuelas y me atendían muy bien, porque ya para ese tiempo la lengua Añú, por ejemplo, ya sí se estaba perdiendo. Ya había muy pocos hablantes, y entonces que llegara yo a decirle, oye abuela, necesito que me enseñe a hablar la lengua. Eso para ella era una cosa, vente para acá. Y entonces luego había otra abuela, y entonces habían cosas que de pronto yo le preguntaba a ella, abuela, pero ¿y cómo se dice tal cosa? Entonces ella me dice, oye, no me acuerdo, pero sí lo sabe Trina. Ándate a que Trina, dile, ya. Entonces yo me iba a que Trina, la abuela Trina Rosa, y le decía, me mandó la abuela Isabelita, porque ella no se acuerda cómo se dice esta cosa. Y dice, vente para acá, ya te lo voy a decir. Entonces fue así que yo fui de abuela en abuela, recopilando la lengua y practicándola. Ya, por ejemplo, yo llegaba allá y no podía saludarlas sino en lengua, porque si yo le decía, hola abuela, me decía, no. Entonces me daban la espalda, ¿no? Entonces, ya, sí, entonces tenía que saludarla, ¿no? No, cayó tawisha. Entonces, es decir, ¿cómo estás, abuelita? Así fue que empecé y por supuesto, ya todas las historias que, entonces unos se acordaban, por ejemplo, en el lago Guayú se acordaban, tú eres hijo de Victoria. Victoria Epinayú fue la primera abuela con la que se metió a vivir este señor Weir, que es el apellido ese. Ese apellido es escocés. Resulta que ese apellido, ese escocés, llegó a Venezuela porque la última batalla en la guerra de independencia de Venezuela fue allí en el lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo es un gran lago, casi un mar, porque tiene algo así como 16.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Pero es agua dulce, formada por los ríos que bajan de la Sierra de Perijá y de la Cordillera de los Andes. Entonces, ahí hay una gran olla, se forma, y ahí está el lago, ¿no? Entonces, en ese lago, pero tiene una salida al Mar Caribe, ¿no? Que es el Golfo de Venezuela, que llaman. Ahí en esa zona fue la batalla, que la llamaron así, Batalla Naval del Lago. Fue la última batalla para la independencia de Venezuela.
Pero la Armada Patriota estaba formada por barcos de diferentes lados, no eran que eran de Venezuela o de los patriotas venezolanos, no. Habían de Colombia, había de Perú, habían de Haití. Eso allá en Venezuela no lo reconocen. Y el presidente Petión, que así se llamaba, le dio barcos a Simón Bolívar. Barcos y armas y cañones y todo, pues lo apoyó. Con la única condición de que Bolívar liberara a los esclavos cuando ganara. Bolívar nunca cumplió esa palabra. Eso quedó así. ¿Ve? Porque incluso la libertad o la abolición de la esclavitud en Venezuela fue como en 1864, mucho después de la independencia. Y no le cumplió pues a Petión. Mientras que los ingleses sí cobraron. Los ingleses también mandaron gente y mandaron barcos. Entre ellos un barco en donde venía este señor Henry Weir. Cuando se termina la batalla, Henry Weir es designado por Reino Unido como representante de sus intereses en Venezuela. Y él allá se mete a vivir o se casa con una señora que se llamaba Dolores Cárdenas y tuvo 2 hijos, Henry, el mayor, y William. William Weir se hace contrabandista y se va a La Guajira. La zona de La Guajira es de contrabando, pero eso lo aprendieron los guayú de los mismos blancos. Porque en esa zona llegaban muchos piratas. Ahí llegó Henry Morgan, ahí llegó Francis Drake, ahí llegó el Olonés, que llamaban, era un francés. Ahí llegó uno que llamaban el Vascongado, era un vasco. Todo eso se hacía por la Guajira. Y entonces este William Weir se fue a La Guajira. Pero, por supuesto, la familia lo deshereda, ¿no? No, mire, se metió en esa vaina, anda por ahí con esos indios, por ahí, para arriba y para abajo. Y bueno, y él se casa, se mete a vivir con Victoria Espinayul, que viene siendo la tatarabuela, pues. Victoria tuvo 2 hijos, que fueron Berta y José Ramón. Berta sí se casa y tiene a Isabel, que viene siendo mi abuela, ¿no? Entonces, pero ya se vienen a Maracaibo, Entonces yo le pregunté a mi abuela, pero ¿por qué tuviste que dejar ese apellido? ¿Por qué te pusiste ese apellido? El Weir. Y ella no permitió nunca. Mi abuela tuvo 8 hijos. Y ella no permitió que ningún marido presentara a sus hijos. Esos son hijos míos. Y tienen el apellido Weir. Ella no permitió nunca que los hombres, y tuvo diferentes hombres. Ningún hombre, así era mi abuela, era bien libre. Ella dijo, no. Y yo le pregunté, entonces me dijo, no, porque mi abuelo, que venía siendo William Weir, nos decía, yo no les he dado nada, pero sí tengo una herencia que algún día ustedes tienen que cobrar. Pero tienen que tener el apellido, porque si se lo quitan, pues ya no tienen derecho a la herencia. Entonces, yo, pero abuela, ¿y qué herencia es esa? Bueno, de la batalla, de la guerra, tenían que darme mi herencia. Yo nunca vi un centavo de eso, ni ella tampoco, pero esa era su idea, pues así fue que les habló el padre y entonces dijo, entonces tengámoslo, pues, ¿no? Porque normalmente el apellido se pone, es el de la madre, no el del padre, ¿ves? Y por eso mi abuela decía, bueno, es mi apellido el que va a tener todos los hijos, no el de los maridos, ¿no? Entonces ahí es cuando ya digo no, y es cuando empiezo a entender que lo que decía el maestro él se llamaba Esteban Emilio, se llama porque no se ha muerto, está todavía viejito ya, muy viejito, Esteban Emilio Mosongi, muy famoso, porque él es uno de los firmantes de lo que se llamó la Declaración de Barbados. Eso fue como en el 73, por allí, no me acuerdo bien. Eso fue un encuentro convocado por Guillermo Bonfil Batalla.
que fue la primera declaración de los antropólogos latinoamericanos. Decían, ya, basta de antropología americana y francesa, vamos a trabajar con nuestros propios pueblos. Es toda una vaina. Entonces, Mosonji estaba allí, es uno de los firmantes. Y por supuesto, la lucha por una liberación de América Latina no puede darse sin los pueblos indígenas. Y porque insistía en eso, y en eso coincidía con Ibrahim, que Ibrahim lo decía, pero desde la perspectiva de la ciencia y de la tecnología. Él decía, no podemos producir una liberación con la dependencia industrial y con la dependencia tecnológica. Tenemos que crear nuestras tecnologías, tenemos que crear nuestras cosas, nuestra ciencia. Entonces, esas son las gente que me influenciaron, pues mucho, pues, ¿no? Fruto Vivas también, el arquitecto, aun cuando ya nos peleamos, ya no nos hablamos, pero él también, porque él decía, es decir, el diseño de nuestras ciudades y de nuestras casas está en contra de la naturaleza. Tiene que ser, tenemos que ir, y eso lo hacen los pueblos indígenas. Entonces, la presencia indígena era una cosa en ese grupo de personas, no eran todos, era porque, bueno, la izquierda en ese tiempo era la vaina solamente de las armas y la cosa, tomar el poder, qué sé yo, y bueno, pero pensar en la sociedad, pero ¿cómo la vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a...? Entonces ellos decían, el pensamiento está en el pensamiento indígena, que es distinto a Occidente, que es distinto a Europa, que es distinto a Norteamérica, ¿ves? Entonces, por ahí va la vaina, ¿ves? Por ahí fue que ya entonces, sí, después del 77, ya ahí sí, ya yo le di rienda suelta a eso, ¿no? Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo. Tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron, con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo. Ya yo había dejado de estudiar, yo me titulé, yo creo que fue en el 69, cuando mataron al Che. ¿Qué estudiaste? Terminé titulándome en letras, y me puse a dar clases como maestro o creando escuelitas en las comunidades. De hecho, por mucho tiempo, varios años, yo daba clases y las familias me pagaban $1 a la semana, $1. Entonces yo le daba clase a los niños y entonces ellos me pagaban a la semana, iban y me daban mi bolívar, cada mamá me daba $1 y ya con eso yo vivía. Empecé a dar clases, me hice maestro, pero así. ¿Y por qué lo hice? Porque resulta que los niños no iban a escuela, no iban a nada. Entonces yo les dije a las mamás, yo los puedo enseñar a leer, a escribir y y por ahí me fui. Pero en la escuelita, estando en la escuelita, entonces yo tenía el problema de que no tenía textos de lectura. Claro, sí, les enseñaba las letras, pero ¿qué van a leer? Entonces, por ahí alguien me regalaba un libro que daba el gobierno. Y como yo era antigobierno, pues yo decía, no, esta mierda no la vamos a leer. No, porque además mi mamá me mima, mi mamá me mama. No, esa vaina no la vamos a leer. Y sobre todo porque también entonces yo me puse a leer, en ese tiempo ya era Paulo Freire. Claro. Ya teníamos, yo esta mierda no la vamos a leer y vamos a tener que producir entonces. Y entonces yo me puse a escribir cuentos para los niños.
Pero entonces eran muchos, varios, así, qué sé yo los tenía por turnos. Entonces, bueno, los más chiquititos a una hora, los otros más grandecitos, y así los iba llevando. Entonces cada uno necesitaba sus textos. Entonces me hice una batea, así le decimos nosotros, que es un bastidor, como para hacer playeras, ¿ves? Pero buscaba stencil, que era una cosa que usaban para multígrafos, para reproducción de multígrafos. Entonces en el stencil yo escribía pues el cuento sobre el stencil. Lo pegaba al bastidor y ya con tinta y ya como si fuera a hacer una playera. Y yo hacía. Y después ya le enseñaba a los niños cómo se hacía. Y ellos ya aprendieron. Entonces, bueno, vamos a hacer el cuento de mañana. Y así ya. Entonces era... No, eso fue genial. Terminaba, yo decía, ajá, ¿cómo le vamos a poner el nombre a la escuela? Un nombre de un patriota de esos. Ya, no, olvídense de esa vaina. No sé a qué niño se le ocurrió o a una vecina, porque cuando yo llamaba, esa era otra cosa que yo hacía, era medio extraña para todo el mundo, pero después la gente se acostumbró, que es que yo iba a llamar a la escuela, ya es la hora de escuela, ¿no? Entonces yo habían unos que llegaban de primerito, entonces yo les decía, busquen potes, latas, todo lo que haga ruido. Entonces ellos lo buscaban y busquen un palo y tal. Entonces, bueno, vamos a llamar a los demás a la escuela. Entonces salíamos a caminar, dándole los palos, y salíamos, entonces ya todo el mundo, y los niños, por supuesto, se iban sumando y riéndose y todo. Entonces alguien dijo, no, José lo que tiene ahí no es una escuela, es una pajarera. Así se quedó la escuela, la pajarera. Así se quedó, la pajarera. Entonces ya eso lo hice ahí, pero ya de ahí me invitaban a otros lugares, otros barrios, colonias así pobres. José, ¿por qué no nos haces una pajarera allá? Allá, hay muchos niños también y Entonces, coño, ya ahí ¿En la ciudad eso? En la misma ciudad, pero en la zona marginadas. Claro. Wow, yo me iba yendo, pero ya llegó el momento en que dije, no, entonces hay que armar un colectivo, hay que armar un grupo, porque ajá, es que yo puedo estar allá en la pajarera, allá de donde soy, pero ¿y las otras pajareras? No puedo estar todos los días, todo el tiempo, ¿no? Puedo ir, y no es bueno fin de semana nomás, porque a veces empecé así, no, vengo el sábado, no, tienen que hacer. Entonces había gente de los lugares que me dijo, bueno, ajá, de pronto una muchacha decía, yo quiero, pues. Entonces tú me explicas, me enseñas y yo lo sigo, pues, y así. Y entonces ya ahí se armó, fue un colectivo. Ya ahí se armó un colectivo. Y con ese colectivo porque ya eran los más, ya grandes, así como ustedes, pues, ya empezamos y hacíamos teatro. Estuvo en Venezuela, yo me enamoré del teatro, porque estuvo en Venezuela un director de teatro brasileño. Y que venía con la vaina de Paulo Freire y yo, no, yo voy a ver la obra, y se llamaba Augusto Boal. Hizo unos montajes de calle y con gente de la calle, y yo dije, eso lo podemos hacer nosotros, pues. Y me tocó escribir obras de teatro. Así me hice escritor. Y montamos un grupo de teatro que lo llamamos La Gran Colombia. Ya los muchachos, eso ya siguió solo, ¿no? Yo nomás que empujé, porque no actuaba. Pero ahí pasó algo, tengo que decirlo, porque tengo que decir la verdad. Y es que ahí fue donde yo conocí a Marisela, que llegó para meterse al grupo de teatro, ¿no? Entusiasmada por su hermano. Y yo, entonces yo digo, no, cuando íbamos a hacer una obra de teatro y iba la pareja, o sea, ¿y quién va a ser el esposo de Marisela? Dice, yo, vamos. Entonces ahí sí actuaba, ahí sí. Yo creo que no era actuación. Ahí sí actuaba. Y dice, no. Otros no, yo voy a hacer ese papel, ese me toca a mí. Entonces, bueno, pero ya luego el grupo ya sí, quedaron ellos. Ya ahorita no, ya no existe. Estoy hablando, miren, de hace 40 y tantos años. Y ya luego me puse a estudiar, ya dije, no, porque
porque bueno, te estaba contando que sin trabajar a la universidad, ya para ese momento ya yo hablo lenguas. Y la universidad, porque en la universidad no entraban así indígenas, porque era un rollo para ellos, era una complicación. Pero hubo una lucha que lo hicieron otros, con unos muchachos jóvenes de la Escuela de Letras. Hicieron una lucha porque decían, ¿por qué nos enseñan inglés? ¿Por qué no Guayunaiki, que es la lengua guayú, que es la población indígena más numerosa? Y entonces en la ciudad de Maracaibo es imposible que tú, donde estés, hay guayú. En los autobuses, en todos lados, ¿ves? En los hospitales, en los trabajos, en todas partes. Es imposible que tú no pases y no veas un guayú. Hombre o mujer. No, son muchos, pues. Es como la mitad de la población. Y entonces era imposible. Entonces ellos decían, tenemos que aprender guayúnique. Entonces, bueno, eso fue una lucha que ellos dieron, ¿no? Muchachos que no eran indígenas, sino así pues se plantearon esa lucha hasta que, ¡pum!, la universidad terminó aceptando que se creara 2 cátedras: lengua y cultura indígena y literatura y cultura indígena en la Escuela de Letras. Pero no había profesor. Había un maestro guayú muy bueno y muy amigo mío. Él se llamaba Ramón Paz Hipona. Excelente. Lo pueden buscar en el internet. Tiene un libro que se llama Mitos, Relatos y Cuentos Guajiros. Porque a los guayú les dicen guajiros allá. Los criollos le dicen guajiros. Entonces, él fue el que empezó a dar la clase. Era un maestro, él no era titulado así, no tenía licenciatura, era maestro normalista, pues. Pero muy respetado por todo, incluso es el único que yo le escuchaba poder comparar un mito griego con un mito guayú, pero así, pues, se lo conocía bien. Y él fue el que empezó. Pero como les digo, había mucho racismo. Entonces los demás profesores de la Escuela de Letras, muchos de ellos españoles, la mayoría, sobre todo los que daban filología y esas cosas, latín, puta madre, ese era un desgraciado, ese tipo. Entonces se metían con Ramón. O sea, no lo respetaban, le hacían sus desplantes. Y entonces Ramón, ese buen día, él sí estaba muy borracho Ramón. Y dijo, no, yo no voy más para esa mierda, chico. No. Y yo, Ramón, mira, pero los muchachos ganaron la pelea, no los podemos dejar colgados así. Porque además hay estudiantes que se inscribieron. Entonces, dice, no, que resuelvan ustedes. Ya, yo no aguanto más a esos carajos, alijunas, le dice. A esos alijunas yo no los aguanto más, ya. Alijuna es un criollo, un blanco. Entonces él dijo que no va. Entonces no había quien diera la clase. ¿Quién da la clase? Entonces, bueno, ¿quién habla lengua? Aquel carajo José Quintero. Que yo me había titulado de letras, pero yo seguía con mis escuelas, con mis cosas. Entonces me llamaron. Entonces me hice profesor de la universidad, pero así, contratado, y exclusivamente para esas materias. Pero luego así empezaron a entrar muchos estudiantes indígenas. Estudiar mucho guayú, entrar, pues se graduaban en el bachillerato y buscaban entrar. Y entonces, ya eso sí es más posteriormente, empezamos a formar una organización de estudiantes indígenas y existe todavía. Se llama Asociación de Estudiantes Indígenas, ASEINLUZ. ASEINLUZ es la Asociación de Estudiantes Indígenas de la Universidad del Zulia, que así se llama la universidad. Wow, ¿qué más te cuento de mi vida? Bueno. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. En este episodio escuchamos la primera parte de la charla con José Ángel Quintero, Joséito,
donde nos contó cómo fue el reencuentro con su historia y las lenguas de los pueblos wayú y añú. En el siguiente episodio continuaremos con la historia de José Ángel, su participación política y su estancia en México, hasta llegar a los proyectos de los cuales hoy es parte. En el último capítulo nos hablará de la situación política en Venezuela, las luchas por la defensa del territorio y su trabajo en la recuperación de la memoria territorial de los pueblos del lago de Maracaibo. Estén atentos a los siguientes capítulos. Les agradecemos de parte de todo el equipo de Enmarañades por habernos escuchado. Difunde y ataca.